Muy bien, pues vamos a continuar con la clase correspondiente, como ya sabéis, a este segundo bloque que estamos viendo, ¿vale? Con la que tiene que ver con la exposición en general y con la nitidez en particular, ¿de acuerdo? En concreto, lo que vamos a ver hoy es una de las leyes fundamentales de la fotografía, la primera y quizás la más importante de todas, y que proporcionalmente se podría decir que una vez dominada la ley de reciprocidad, que es la que vamos a ver, tendríamos mayormente dominado prácticamente un tercio de la fotografía, porque esta ley que vamos a ver hoy es quizás el eje principal y un salto muy cualitativo a la hora de empezar a trabajar con este tipo de cámaras, ¿de acuerdo? Y para entender muchísimo mejor el funcionamiento de la fotografía a nivel manual, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como digo, leyes fundamentales 1, vamos a ver dos leyes en todo este curso, ¿de acuerdo? El primero va a ser este y el segundo la regla de profundidad de campo, ¿vale? Si os acordáis, estamos ya a punto de finalizar el segundo bloque. Una vez que demos la ley de reciprocidad, ya pasaremos al método en el que explicaré cómo hay que realizar, qué secuencia debemos de tomar a la hora de realizar una fotografía, que al principio pues lleva un tiempo, ¿vale? Al principio te tardará unos 2 minutos o tal, pero luego, una vez aplicada esta ley de reciprocidad para realizar la toma de control y de ajuste, ¿vale? Para conseguir esa correcta exposición, que es lo que vamos a ver hoy, ya pues tendríamos ya unas destrezas adquiridas para realizar teóricamente tomas sin que nunca nos salgan mal expuestas, ¿de acuerdo? No fallaríamos teóricamente jamás en luz, ¿vale? Ya entrando en materia, vamos, antes de empezar a hablar en sí de cómo realizar estas modificaciones en la ley de la velocidad, hay que entender primero qué unidades utiliza esta ley, ¿de acuerdo? Lo primero, para entender que la correcta exposición es un relativo. Me explico. La correcta exposición, por ejemplo, la foto que tenemos ahora mismo de fondo, la que habéis visto antes del lago, esa foto no estaría correctamente expuesta. ¿Por qué? Porque esa foto es una foto que está más oscura, ¿de acuerdo? Como es una foto que está más oscura, ¿vale? Esta foto, como está más oscura, no estaría correctamente expuesta porque la cantidad de balance medio de luz no está en ese medio, ¿de acuerdo? En el que vimos el otro día cuando estuvimos hablando del histograma. De hecho, si vemos el histograma de esta imagen se nos iría, si lo vemos, esta imagen se nos iría a la zona de los oscuros. Si os acordáis lo que vimos en el anterior módulo, cuando estuvimos viendo el tema del histograma, veíamos cuántos píxeles, si os dais cuenta, no está en la zona intermedia. Sí es verdad que está dentro del campo, porque la caída, si os fijáis, la tiene aquí, ¿vale? Muy justo en el piquito, aquí, ¿vale? Pero sí que están los tonos comprimidos, ¿vale? Esto evidentemente está hecho intencionalmente, pero que no se podía considerar, entre comillas, una correcta exposición porque esto debería de estar centrado. Más o menos, para hacernos una idea, ¿vale? Para que esto se considerase una correcta exposición, habría que moverlo al exposímetro más o menos aquí, ¿vale? Esto sería más o menos mirando. Esto es un indicador que te avisa tanto por la derecha como por la izquierda que te estás yendo, ¿vale? Que está tocando algún píxel esa zona, ¿vale? Entonces lo único que habría que hacer era ajustar, más o menos sería como el altas luces, el aviso de altas luces, ajustar en qué punto me está diciendo, veis que ahí está ya una franja que está empezando a bajar, ¿vale? Con esto yo puedo saber en qué punto tengo exactamente, no ya solo la correcta exposición, sino lo que hablamos el otro día de jugar con el exposímetro para intentar coger. Si os fijáis, la correcta exposición, que sería con la trama entre medias, estaría más o menos aquí, ¿vale? Aunque sí que veis estos huecos que comenté el otro día, un poquito espaciados, esta sería una correcta exposición. Pero si os dais cuenta, lo que he hecho es, dado que de la izquierda tengo margen, ¿vale? Aquí ya estoy en altas luces. Para salvar estas altas luces, que son estas zonas quemadas que estáis viendo por aquí, ya no estoy utilizando una correcta exposición. Estos valores que veis aquí, ¿vale? Es lo que vamos a ver. Este valor que veis aquí, que diréis, bueno, ¿y qué significa este número, ¿no? Que tengo yo aquí. Este número de 2,33, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tengo dos Vs y un tercio, 2,1 tercio de exposición derecheado, ¿vale? Para tener más luz. Si yo me lo llevo al lado contrario, pues tendré, en este caso, pues, si lo pongo aquí, pues tendría 3, ¿vale? 3 valores de exposición por debajo del cero inicial de la imagen que he puesto, ¿de acuerdo? No de la correcta exposición, cuidado, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he ido ajustando, ¿vale? Con el exposímetro hasta el punto en el que mi altas luces, ¿vale? Me permitía este margen del triangulito este que os dice aquí, os está diciendo que hay alguna luz tocando el 255, acordaos que es un número idélico, ¿vale? Ese 255 de quemado, que tiene puntos quemados, pues yo lo he ido ajustando. Evidentemente aquí os sale en 0 porque es de la imagen original, ¿vale? De manera que tuviese los dos lados contenida la imagen, pero sin llegar a quemar ni tanto los blancos como, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Ahí salvando un poquito, ¿vale? Si os fijáis aquí para llegar hasta un negro puro tendría que quemar mucho la imagen, ¿de acuerdo? Vale, pero esto para hacernos un poquito la idea, ¿vale? Aún así esta imagen no estaría considerada dentro de lo que hemos visto como correcta exposición, ¿de acuerdo? Porque es ese bloque en medio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? La correcta exposición. Por eso trabajaremos con fotografía diurna. De hecho, cuando tengamos que enviar las imágenes para ver si esto lo tenemos asimilado, lo haremos con fotografía diurna. Intentaremos hacerlo en la calle para facilitarnos el trabajo. No lo haremos en interiores. Para hacer la práctica que corresponde a la ley de reciprocidad, habrá que hacerla en la calle, ¿vale? No vale hacerla en casa, porque hacerla en casa siempre os va a dar valores inferiores de luz, ¿de acuerdo? Por mucho que la tengáis iluminada, porque además si la tenéis iluminada os va a falsear. Es un poco complicado, se puede hacer, pero es un poco complicado, ¿de acuerdo? Entonces huiremos de hacer estas tomas de práctica en casa y iremos fuera para que realmente esta toma tenga un sentido, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es esos valores que hemos estado viendo de esta correcta exposición que hemos dicho? Que no siempre es la intención de final fotográfica, porque a veces es como bien sabéis, como hemos visto cuando hemos visto las 11 áreas de luz, ¿vale? A lo mejor me interesa, como la foto que os he visto antes, que la tengo en los tonos medios tirando hacia los oscuros, ¿de acuerdo? Está hecho intencional, pero que lo que buscamos aquí en el curso es buscar sí estar dentro de eso, no llegar ni a las altas, ni a las claves altas ni a las claves bajas, pero estar más o menos entre el área 5 y el área 6, 5, 6 y 7 de luz, ¿de acuerdo? De esas 11 áreas que hemos visto están entre las tres intermedias. Vamos a tratar de trabajar ahí, ¿vale? Jugaremos mucho con eso, ¿vale? Estos numeritos que hemos visto, ¿vale? Estos valores de exposición se denominan valores de exposición, pero claro, como todo está en inglés, ¿vale? Exposition Value, ¿vale? Que eso es LV, que habréis visto en muchos apartados de configuraciones o de cámaras o incluso el exposímetro. Esas numeraciones del exposímetro se denominan EVs, ¿de acuerdo? Ese 1, 2, 3, ¿vale? Etcétera. Esos son los EV, que son valores de exposición. ¿Cómo se define un valor de exposición? Estos valores, ¿vale? El valor en donde se considera que la exposición está correcta, es decir, un valor neutro, se conoce como exposición de 0EV o correctamente expuesta o exposición neutra. Muchas veces empleamos el término de correcta exposición, aunque sería erróneo, porque lo ideal sería decir exposición neutra, porque correcta es relativo a la intención del fotógrafo o a la intención de la toma, siempre y cuando conserve los tonos o el rango dinámico que quiera trabajar, ¿de acuerdo? Pero vamos a partir de la base de que este 0EV se corresponde con la exposición neutra en la que yo estoy trabajando en una escala de luz que anda entre el 5, el 6 y el 7 de las 11 zonas de luz. Y aquí ya me estaría yendo, que de hecho ya en la otra clase ya os conté bastantes cosas correspondientes al nivel 2, que al final siempre me enrollo. Vale, continuando en la línea, según yo me voy yendo a la sobreexposición, nos estaríamos yendo al positivo, ¿de acuerdo? Es decir, del mismo modo que el 0 es más menos, evidentemente, el 1, 2, 3 positivo sería más luz y el menos 1, menos 2, menos 3 sería menos luz, ¿de acuerdo? Lógicamente. Pero, ¿qué podemos entender como este salto que es entre 0EV y 1EV y 2EV? ¿Cómo se entiende esto? Pues partiendo de una correcta exposición, ¿vale? Esta que se calibra a través, bueno, eso ya es otra cosa, no voy a explicar porque eso sería un nivel 2, ¿vale? Pero digo una serie de calibración para paliar el 0EV, ¿vale? Pero partiendo de ese 0EV, ¿vale? Todo EV que sea positivo, o sea, un EV, cada paso, eso se considera un paso, ¿vale? Es decir, un 1EV significa un paso, 2EV significa dos pasos, ¿de acuerdo? Ese paso de luz quiere decir que cada valor multiplica, sea positivo, o divide, sea negativo, por 2 o entre 2, ¿vale? La cantidad de luz que recibe la imagen final. Es decir, pero claro, esto hay que entenderlo. El concepto humano de doble de luz no es el mismo que el de la electrónica, ¿de acuerdo? El concepto de la electrónica es exacta, entre comillas, ¿vale? Es exacta. Quiere decirte que entra la mitad de luz o que entra el doble de luz. Pero para el ojo humano eso no se percibe igual.
¿Qué quiere decir? Que si yo subo un EV, a mi ojo humano me va a parecer que no tiene el doble de luz, porque tenemos un concepto de los valores exponenciales muy relativos. Nuestro ojo es capaz de ajustarse. Eso nos da una gran ventaja visual, pero también no nos permite ver con realidad ciertos aspectos como este que os comento. Si yo subo un EV, ¿vale? O sobreexpongo la imagen un EV, es decir, llevo mi exposímetro de la correcta exposición del 0, cuando ya lo tengo evaluada, la llevo al +1 y saco la toma, saco una en el 0 y otra en el 1, la que está en +1 se supone que tiene el doble de luz que la que está en 0. Esto es lo que me está diciendo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el ojo humano esto no lo percibe y la sensación no nos va a dar de que es el doble de luz. Esto no quiere decir que así sea, ¿de acuerdo? Es más, cuando trabajamos con el f-stop, que son los pasos de V de un diafragma, muchas veces yo hago la comparación con el caudal porque es mucho más fácil de entender. Cuando yo modifico la apertura del diafragma, si lo comparas con un grifo y aplicando matemáticas puras y duras, hay que calcular el área de un círculo. Para calcular el área de un círculo, si yo trazo un círculo intermedio y le digo que es la mitad de luz o la mitad de caudal, voy haciendo las mitades de caudal y eso me salen los factores de un diafragma, ¿vale? Que es como se hace el cálculo real del diafragma. No solo son los circulitos que van desde el numeral que va desde el plano focal hasta el diafragma. Es un cálculo que da la casualidad que coincide así. No siempre es así. De hecho, en valores muy grandes o en valores muy pequeños por debajo de 1, esto no se lleva a caso porque realmente no es ese el cálculo. Es una aproximación, pero no es el cálculo real. El cálculo real se hace con el área de una circunferencia, ¿de acuerdo? En el caso del diafragma. Por eso la sensación que a nosotros nos da, por ejemplo, cuando cerramos el diafragma, yo me creo que cuando me cierro el diafragma, que tendría que cerrarse el aro por la mitad del diámetro, y no es correcto porque, como he dicho, se hace mediante el cálculo de área. Pues lo mismo le pasa con los otros valores, o bien con la ISO, la modificación de la sensibilidad mediante el amplificador de luz, o el reductor por resistencia o electrónica, o en el caso del tiempo de exposición. En el tiempo, si es algo más real, desde el concepto humano, bueno, lo son los tres, pero desde el concepto humano, el caudal del diafragma es un poco más complejo de entender si no dominamos mucho las matemáticas en cuanto a áreas. Pero, sin embargo, en el tiempo sí que es fácil de entender porque realmente el tiempo es la mitad de tiempo y el doble es el doble de tiempo. Entonces, a efectos numerales sí que nos da esa sensación de que realmente yo estoy trabajando con el doble o la mitad. Es decir, si yo tengo, vamos a poner un caso, de un valor de tiempo de 1 partido 60 y le subo un EV, este tiempo, recordar que es una partición de segundo, para ganar más luz, el dividendo de la partición de segundo tiene que ser más baja. Como estoy subiendo un EV, me está diciendo que es el doble de luz, por lo tanto la partición de segundo ha de ser la mitad. En vez de ser 1 partido 60, será 1 partido 30. Espero que ahí me estéis siguiendo, porque 1 partido 30 es un valor de tiempo mayor que 1 partido 60. Esto es importante acostumbrarse a trabajarlo en el coco, porque tanto el diafragma como el tiempo de exposición es algo que van al revés. Cuando, en el caso del tiempo, cuando estoy trabajando en particiones, en segundos no, pero cuando estoy trabajando en particiones va al revés de lo que inicialmente nos parece, y el diafragma directamente va al revés, según el tamaño de la apertura a mayor y menor número. ¿Vale? Por esto tenemos que acostumbrarnos a trabajar esto. Lleva un tiempo, ¿de acuerdo? No intentemos hacerlo todo a la primera porque no va a salir, ¿vale? De hecho, vais a llevar unas tarjetillas que va a ser, que es lo que os voy a recomendar, que es llevar la base con los numerales para ir trabajándolo, ¿vale? Y que tengáis la chuleta a mano, porque al principio tienes que tener una chuleta hasta que el cerebro se te acostumbre. Luego con el tiempo te parece una soplapollez y se trabaja con mucha facilidad y rapidez, ¿vale? Estos valores, como digo, cada vez que yo subo un valor, ¿vale? Me sube o me baja la luz. ¿Dónde esto es doble y mitad? En los tres valores. Tanto en los tres juegos que hemos visto de, por un lado, el trabajo del sensor mediante la ISO, la modificación del valor de ISO, por otro lado, el diafragma mediante la modificación de la apertura y por otro lado, el obturador con el manejo del tiempo de exposición. Estos juegan a dobles y mitades, pero hay unas pequeñas excepciones. Cuando estamos hablando del valor de ISO y cuando estamos hablando del valor de tiempo, ¿vale? Sí que a efectos numerales, matemáticamente para uno como para otro, a efectos numerales sí que se cumple dobles y mitades. Pero en el caso del diafragma es un poquito más complejo, porque el diafragma funciona de una manera diferente. Porque el diafragma no va con dobles y mitades, al menos no directamente. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo?
Una vez que tenemos esto claro, hay que entender que cuando yo estoy trabajando, si yo quiero mantener esta exposición, ¿de acuerdo?, que estamos comentando, si yo quiero siempre estar en 0V, o al menos para la toma inicial, o con la que se denomina toma de control, ¿vale? Esta toma de control, yo tengo que pretender, esta toma inicial, sacarla en 0V. ¿Qué corresponde esto? Que según las circunstancias que se me den, luego vamos a hacer unas prácticas, ¿vale? Bueno, unas prácticas virtuales aquí, ¿vale? Según las circunstancias que se me den, ¿vale? Yo tendré que bajar o subir o modificar los valores según el objetivo que yo quiera sacar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez que yo haya hecho mi método, que lo veremos en el siguiente módulo, los valores que me den me los va a dar a 0V, pero yo luego tengo que ajustar por unas condiciones específicas, o bien porque el objeto se mueve, o bien porque estoy en oscuridad, o bien porque, yo qué sé, necesito más profundidad de campo, ¿vale? Tengo que modificar uno, dos o varios de los valores, ¿vale?, de la cámara para obtener la imagen que a mí me interesa. Esto me va a modificar los EVs. ¿Cómo lo tengo que solventar? Simplemente con una suma y una resta. Yo tengo que hacer la modificación de los valores, ¿vale? Yo tengo que modificar los valores y cuento cuántos EVs me llevo. Esto al principio es bueno practicarlo simplemente en seco, que es lo que vamos a hacer aquí, practicarlo en seco. Pues que aumento el tiempo de exposición y lo muevo 3 EVs, más 3 EVs. Ahora cierro el diafragma, 2 pasos, menos 2 EVs. ¿Cuánto me queda? Me queda, como he bajado todo, estoy en más 1, más 1 EV. ¿Estoy en correcta exposición? No, todavía me falta un EV. ¿Qué puedo hacer? Bajar la ISO a la mitad, ¿vale? Entonces ya como la bajo la ISO a la mitad, la cantidad de luz que entra es menos, la mitad, es negativo, menos un EV, más un EV, menos un EV, 0 EV. Ahí estaríamos. Lo que tenemos que tratar es, sumando y restando EVs, llegar siempre otra vez a estar en 0, ¿de acuerdo? Y como bien digo ahí, es importante tener este concepto claro para entender el concepto de esta ley, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y para entender el manejo del tercio de la fotografía, ¿vale? Sin enrollarnos más, vamos a ver qué aspectos pueden, aparte de los 3 que vamos a trabajar, qué nos puede afectar a la hora de trabajar la ley de reciprocidad, ¿vale? Esto se aplica en muchos factores, ¿vale? No solo se aplica aquí. Como estamos viendo, esto es un nivel 1 y por lo tanto estamos viendo la ley de reciprocidad 1. Por eso cuando vais al temario veis que pone 1 en la ley de reciprocidad 1. ¿Por qué? Porque la ley de reciprocidad se aplica con muchos elementos. También se aplica con filtros, también se aplica con flashes, también se aplican con iluminación de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos sistemas que me pueden intervenir, bien sean físicos, mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, informáticos, etcétera, etcétera. Vale, pues todos estos dispositivos me afectan a la ley de reciprocidad y he de jugar siempre basándome en EVs o en cálculos de luz, ¿vale? Para eso me sirve el exposímetro que hemos visto en la anterior clase, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿en qué orden vamos a intentar trabajarlo? Aunque no es exacto. ¿O qué 3 valores vamos a utilizar para esta ley? Vamos a utilizar, por un lado, el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Para eso hay que entender, como vimos en la otra clase, en el módulo 4, ¿vale? ¿Qué es en los 3 valores que tocamos, qué es lo que me permite hacer cada uno? El tiempo de exposición, si os acordáis, me permitía congelar el movimiento, ¿de acuerdo? O hacer lo contrario, hacer un blur, hacer que tenga el fondo movido, aposta y un objeto, por ejemplo, nítido, ¿de acuerdo? En un primer plano, etcétera. Mucho se puede jugar con este tiempo de exposición, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos la apertura, ¿de acuerdo? Con el que controlamos la profundidad de campo, es decir, cuántos elementos tengo yo enfocados dentro de la toma que yo quiero fotografiar. Puede ser más o menos, o también me puede trabajar la nitidez. Acordar que tiene 2 valores. Uno, la profundidad de campo, que cuanto más cerrado estaba, más profundidad tenía, y otro que era la nitidez, que si os acordáis, no era completamente cerrado el diafragma, sino que era del tema del punto dulce, que más o menos eran 2 pasos más cerrados que la máxima apertura del objetivo. Normalmente no es algo exacto, pero en la gran mayoría de los objetivos se suele cumplir, ¿de acuerdo? Aunque si tenéis la duda, como yo siempre digo, y en paisajismo, lo ideal, sobre todo cuando hacéis fotos de rango mayor, ¿vale? Lo ideal es trabajar con el estándar de F8, que trabaja muy bien porque tiene una buena profundidad de campo y no hay que empezar a trabajar ni con hiperfocales ni nada por el estilo, que eso ya se vería en un nivel 2, ¿de acuerdo? Y ya por último, y eso sí, siempre teniendo en cuenta que es un comodín, dado el ruido que nos mete y siempre va en función de lo que la cámara sea capaz de soportar o la electrónica sea capaz de reducir de la cámara, ¿vale? Sería el valor de sensibilidad de la cámara, ¿de acuerdo? Cómo modifica mediante el amplificador o el reductor, tanto electrónico como por resistencia, de esta
bueno, sensibilidad no, sería incorrecto el nombre, como os he dicho, pero bueno, es la perceptibilidad que tendríamos de la luz que le llega al sensor, ¿de acuerdo? Vale, y ya entrando en materia, una vez que hemos visto y recordado estos tres aspectos, ahora hay que entender cuáles son los valores iniciales y los valores en línea para poder trabajarlos, ¿vale? Bien. Como os he dicho antes, estos EVs trabajan por dobles y mitades en los tres valores que vamos a ver, ¿vale? En los tres, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo funcionan. Vamos a empezar con el más difícil de todos, y tiene un porqué. Porque la costumbre es trabajar siempre con los dos fáciles, que es el tiempo y el ISO. El problema es que si trabajas con el tiempo y el ISO, al final te acostumbras a utilizar la ISO, y eso es erróneo. Por eso siempre quiero hacer hincapié en el primer valor que normalmente colocamos en nuestra cámara, que es el diafragma, el segundo valor, que ha de ser la obturación, y el último valor a jugar, que ha de ser la sensibilidad. Y este ha de ser siempre el orden en el que hemos de tomar a la hora de trabajar una fotografía, al menos en la toma de control. Luego, en la toma de ajuste, ya ajustaremos en cuestión de nuestras necesidades. Muchas veces, cuando tú ya has hecho la toma de control inicialmente, tú tienes unos periodos, y sobre todo si estás apuntando a la misma zona o estás en una zona muy similar en cuanto a luminosidad, ¿vale? Y muchas veces ya no necesitas volver a rehacer una toma de control, simplemente vas haciendo cada cierto tiempo una toma de ajuste, ¿de acuerdo? O según la necesidad que nosotros queramos hacer para una toma específica, una toma con claves altas o claves bajas, o con más profundidad, menos profundidad, etcétera, con blur o sin blur, etcétera, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con el diafragma, que si bien es el más difícil de todos, una vez que lo has hecho unas cuantas veces, te aprendes los números de memoria. Para lo cual voy a hacer un inciso, ¿vale? Las cámaras, si os acordáis dentro de la configuración, y esto os insto a que elijáis, ¿vale? Las cámaras se pueden configurar de tres maneras a la hora de trabajar con el diafragma y los tiempos de exposición, ¿vale? Te permite, y bueno, los tiempos de exposición en general, tanto de la ISO, como el valor de ISO, como el de la exposición, como el diafragma. Te permite trabajar en un EV completo, en 2/3 de V o en 1/3 de V. Mi recomendación: en 2/3 de V no lo pongáis nunca en vuestra vida, porque no vale para nada, es un absurdo. No lo pongáis, nunca. Ahora, para empezar, mi recomendación dentro de la configuración, y si veis la lista que mandé de las configuraciones, intentar buscar ese apartado donde pone los saltos de V, y siempre tenéis que tener puestos dos. Para un primer nivel, yo siempre recomiendo, para que sea más fácil, no quiere decir que no lo podáis hacer, es para que sea más fácil, ¿vale? Que pongáis el valor de V, ¿vale? Que lo pongáis en 1 completo, un EV completo, ¿de acuerdo? Es muy raro que encontréis un EV a 1, ya os lo digo yo, es bastante complicado, ¿vale? Entonces casi todos van a partir de 1,4 o 1,8, ¿de acuerdo? La gran mayoría de los objetivos que tengan el mayor F posible, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos una modificación de los valores va a hacer un EV entero. Es decir, ¿qué va a hacer? Los números que veis justo en esta tabla. Estos son los números que va a mover. Estos, no va a mover otros, va a mover estos que veis aquí. En cambio, la otra opción, que ya es la que usaréis cuando, o bien la podéis poner ahora, no hay problema, ¿vale? Cuando queráis trabajar con más afino, ¿vale? Porque un V es mucha variación de luz, ¿vale? Lo que trabajaréis será con 1/3, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que entre 1,4 y F2 aparecerá 1,6, 1,8, entre medias, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir, que en vez de ser un salto, un valor de 1,4 a F2, ¿vale? Saltará primero a 1,6, ¿vale? Que sería 1/3, luego otro tercio a 1,8 y luego otro tercio a F2. Como son 3/3, al final hacen el EV completo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es lo mismo para el siguiente, más o menos. No es exacto en todos, ¿de acuerdo? Porque no se pueden conseguir todos los rangos, pero se aproxima bastante, ¿de acuerdo? Esto sería 2,3 o 2,6 después, algo así, ¿de acuerdo? No es 100% exacto, ¿vale? Bien, no hay ningún problema en que lo tengáis en 1/3, ¿de acuerdo? ¿Vale? No hay ningún problema en que lo tengáis en 1/3, sin problema. De hecho, para hacer la toma de ajuste es lo ideal, ¿de acuerdo? Para trabajar con el exposímetro, pero con el exposímetro no, afinando con el tema de altas luces. Pero yo os digo que hay que tener mucho cuidado con el tema de altas luces, porque hay de ir acompañado con lo que vimos en la anterior clase del histograma, sobre todo si tenéis cámaras que sean semiprofesionales o profesionales. Si tenéis cámara amateur no vais a tener problema ninguno, ¿vale?
Bien. Entonces, para ya, una vez dicho esto, ya vamos a entrar en materia en sí mismo. Diafragma. Lo primero para ver el diafragma, saber que, como siempre, controla la apertura, ¿de acuerdo? Vale, su valor inicial es 1, es decir, F1, que es el valor de luz completo. ¿Esto es verdad? No, ¿vale? Se supone que 1 sería un tubo completamente circular donde dejaría pasar el 100% de la luz. Esto es idílico, no existe. Vale, ¿existe algún objetivo que sea F1 o inferior? Por eso pongo el interrogante este aquí. Sí, existe. De hecho, existe un objetivo Carl que, si mal no recuerdo, creo que tenía 0,82. Vale, ¿a qué se debe esto? No se debe a que consiga más luz de la que el exterior, eso sería un absurdo, ¿vale? No se debe a eso. Se debe a que, como es un cálculo matemático, y si os acordáis, el tema del circulito, ese que había de la distancia entre el diafragma al sensor, claro, si lo máximo que puede el diafragma abrirse, si este tamaño, si tiene una boca de luz muy grande y este diafragma es muy grande y el objetivo está extremadamente pegado al sensor, al girar ese tamaño, si os dais cuenta, es muy fácil que supere esa distancia que hay entre el objetivo, perdón, entre el diafragma y el sensor. De ahí que el valor dé por debajo de F1, además de que el cálculo matemático te daría el valor por debajo. Pero esto no es exacto, porque como bien digo hay que calcularlo, F1 es lo máximo que se puede tener de luz y es el mínimo valor que hay. Si veis un valor que tenga por debajo, tenéis que tener presente que no es real, es un valor figurado, ¿de acuerdo? No existiría, es un valor figurado. De hecho, todo lo que esté por debajo de 1,4 ya en cuanto a lo de que es doble y mitades, ya no lo cumple. Ya no empieza a cumplirlo exactamente. En 1 sí no lo cumple 100%, pero se aproxima bastante a ser el doble de luz, aunque no llega, ¿vale? Pero sí que ese casi es el doble de luz, pero ya para ahí empieza a tener fallos. Y por encima de 45 también empieza a tener fallos porque ya no son mitades de luz, ¿vale? Ya habría ahí mucho fallo porque ya empezaríamos a jugar con el ajuste, son círculos tan pequeños que ya hay mucha fuga, ¿vale? Y muchos defectos de forma, ¿vale? Bien, una vez entendido esto, hablemos de dobles y mitades. Como os he dicho, un EV es un doble y una mitad. Entonces, si yo me cojo uno, por eso os he dicho que este es el más complicado, si yo me cojo uno y lo multiplico por 2, me sale 2. Vale. ¿Cuál es el problema? Que este es el único en el que me tengo que aprender dos números. ¿Por qué? Porque un EV de 1 a 2 es un EV. Y ahora preguntaréis, ¿negativo o positivo? Lo primero, negativo o positivo. ¿Qué ocurre cuando yo el diafragma lo paso de 1 a 2? Es decir, aumenta el número de diafragma. Quiere decir que el círculo del diafragma, el propio diafragma, se cierra. Si se cierra, acordaos que cuanto más grande es el número del F, es más cerrado el diafragma. Al cerrarse pierdo luz. Por lo tanto, del 1 al 2, en teoría, sería menos un EV. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque el EV requiere hacer un cálculo con dos números. Es el único que requiere aprenderse dos números. Hay que aprenderse el 1 y el 1,4. Y si os fijáis ya en la línea, os podéis hacer una idea más o menos de por dónde van los tiros. Si yo me aprendo F1 y F1,4, me cojo una hoja de papel y me pongo F1 y F1,4 y voy multiplicando estos números sucesivamente por 2 y los ordeno, importante, y los ordeno, ¿vale? De mayor a menor, tengo toda la tabla de EVs. ¿Qué quiere decir esto? Tengo F1 y F1,4. Pues de F1 a F1,4 la distancia es un EV negativo, porque pierde luz. Porque la apertura, ¿vale? Siempre es negativa. Desde F1 hacia abajo siempre es EVs negativos, que es lo que os pongo aquí, ¿de acuerdo? EVs negativos. Siempre que vayamos a la derecha, EVs negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo estoy en F1 a F1,4, lo que hago es que pierdo un EV de luz. Y esto es un paso, ¿de acuerdo? Esto es un paso. Como me he memorizado que los dos números que me tengo que aprender es 1 y 1,4, ahora tengo que multiplicar, para saber el siguiente que va después de 1,4, tengo que multiplicar el más bajo de ellos, que es 1. F1 por 2, 2. ¿De acuerdo? Vale, pues el siguiente que va de 1,4 es F2, otro EV. Esto es otro paso. Si lo hiciese desde aquí serían dos pasos. F1, si hiciese pum pum y pasase de F1 a F2 directamente, son dos pasos de V. Esto es un fallo muy común en la gente. Muy común. Que pasa, por ejemplo, de F4 a F8 y se cree que ha variado un EV y que ha bajado la luz a la mitad. No, la has bajado a un cuarto porque se te olvida el del medio. ¿Vale? Por eso yo estoy aquí, F1,4, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? Vale, como sé que es el 1 y el 1,4 es el doble de 1. Pum, 2.
Ahora, ¿cuál es el siguiente? El doble de 1,4. Digamos que esto va este con este y este con este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el doble de 1,4 es 2,8. Vale, ahora que tengo F2 y F2,8. Y estos son EVs individuales. Esto es un EV, de aquí a aquí es otro EV. Vale, ahora el siguiente. De aquí a aquí otro EV. ¿Pero cómo hallo este número? Pues vuelvo a hacer lo mismo. F2 por 2, 4. Y F2,8 por 2, 5,6. Ya tengo F4, que es un EV desde 2,8 a F4. Y de F4 a 5,6, otro EV. ¿Cómo calculo los siguientes? Repitiendo el proceso. F4 por 2, 8. Y F5 por 2, 11. ¿Por qué 11? Porque no se puede micromilimetrar el diafragma y estos son EVs completos. Y tú no puedes hacer cálculos perfectos en las láminas del diafragma. A partir de aquí ya los números son enteros, ¿de acuerdo? Vale, F11, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora tengo F8 y F11. Si os fijáis, esto es un EV, ¿vale? F8 y F11 y solo son 3 números de diferencia. Va de 8 a 11, no es el doble de numeración, si os dais cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con esto, ¿vale? Nunca, además, casi nunca, cada vez que veáis que es el doble a mitad del numeral de F, estáis saltando 2 Vs, no uno. Cuidado. No sé si me estáis entendiendo con esto. Importante, ¿eh? ¿Estáis entendiendo esto? Siempre se multiplica por 2 partiendo de los valores, en el caso del diafragma, de 1 y 1,4. Y un EV es cada uno de los saltos que hacemos. Es decir, de 1 a 1,4, de 1,4 a 2, de 2 a 2,8 y así sucesivamente. Y para calcularlos, me cojo los dos primeros, los multiplico por 2 continuamente, ambos números, y los ordeno. Si os dais cuenta, están ordenados, ¿vale? Esto al principio es un poco chocante, pero cuando lo hacéis un par de veces, de hecho, esta tira de números os la vais a aprender de memoria. Va a llegar un momento en que os las vais a saber de memoria, ¿de acuerdo? Vale, pero lo que no podéis hacer con el diafragma, eso tenéis que acordaros, es que si yo veo 2 y me voy al 4, aquí no estoy haciendo un EV, estoy haciendo 2 EVs, cuidado, ¿de acuerdo? Aunque sea el doble del número de F, en el diafragma esto no es así. En el diafragma te falta un paso intermedio, un EV aquí, ¿vale? Bien, y cómo no, si partimos, por ejemplo, del F8, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo parto del F8, quiere decir que si me voy hacia la izquierda, ¿vale? Son EVs positivos, es decir, gano luz, el número baja, ¿vale? ¿Y cómo baja? Un EV, dos EVs, tres EVs, no os fiéis de los números en el diafragma, ¿vale? Tres EVs, etcétera, etcétera. En este caso, positivos. ¿Que me voy hacia mayor numeración? Pero ojo, mayor numeración quiere decir que el diafragma se cierra, es decir, pierdo luz, EVs negativos, un EV negativo, dos EVs negativos, tres EVs negativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿Vale? Importante, el diafragma, si veis un número entero de F de uno a otro y que veis que es el doble, cuidado, estáis haciendo dos Vs, no uno. Cuidado, ¿vale? Mucha atención a eso. Ahora vamos a los fáciles, ¿vale? Que es la exposición, ¿vale? Y la ISO, ¿de acuerdo? Vale, ahora, un segundo. Vale. Ahora, en el caso del obturador, ¿de acuerdo? El obturador es fácil, es el tiempo, ¿vale? De exposición. Su valor inicial es 1, que es la unidad de y se mide en segundos, ¿de acuerdo? El anterior se mide en Fs y este se mide en segundos, o particiones del mismo, lógicamente, ¿vale? Ahora, este es mucho más fácil que el anterior. Partiendo de un segundo, aquí os he puesto los valores de cámara. Como siempre, no son exactos. ¿A qué me refiero con esto? Si veis aquí, de 1,32 no va a 1,62, va a 1,60, porque no se pueden hacer esas microparticiones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y de 1,250, etcétera, etcétera. Pero que veáis que más o menos las particiones se aproximan. Acordaos que estos son EVs, estamos hablando de EVs completos. ¿Hay valores intermedios? Entre todos ellos, los hay. Como os he dicho, hay un valor de un tercio de V y otro tercio de V aquí entre medias. Lo mismo pasa aquí. Existe un segundo con 3, un segundo con 6 y 2 segundos, ¿vale? Para hacer el V completo, ¿vale? Aquí, ¿cómo es? Lo mismo. Si aumento los segundos, la exposición aumenta. Por lo tanto, entra más luz durante más tiempo, ¿vale? Por lo que aumentan los EVs positivos. ¿Cómo? Cada vez que multiplico por 2 el número, multiplico por 2, 2. Ahora multiplico este número por 2. 2 por 4, ¿vale? Ahora multiplico este número por 2, 4 por 2, 8, ¿vale? ¿Y esto qué son? Un EV, dos EVs, tres EVs. Del 1 al 8, 3 EVs. Me vais siguiendo la idea. 3 EVs, ¿pero qué? ¿Positivos o negativos? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy subiendo tiempo de exposición? Ganar luz. Por lo tanto, son positivos. Ahora, al revés.
La mitad de un segundo, vale, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, un 16avo de segundo, un 32avo de segundo, un 64avo de segundo. Evidentemente, a partir de aquí ya no hace cuartos, ¿vale? O sea, no hace cuarticiones, hace simplemente en números redondos, ¿vale? Bien, pero sigue siendo lo mismo. Un paso de V, 2 EVs, 3 EVs, 4 EVs, 5 EVs, 6 EVs. ¿Negativos o positivos? A ver, estoy haciendo particiones de segundo. Estoy yendo, me está aumentando el dividendo, por lo tanto la partición de segundo es mayor partición. Quiere decir que el tiempo es menor. Al ser el tiempo menor, la luz es menor. Por lo tanto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 EVs negativos. ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí lo entendemos, ¿no? Es fácil. Con el tiempo es fácil. ¿De acuerdo? No tiene complicación. Vale, ahora vamos al último de todos, que también veréis que es fácil, ¿de acuerdo? Vale, el último de todos es el que trabaja con el sensor, que sería la sensibilidad. Su valor inicial es ISO, ¿vale? ISO o ASA 100 o... ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo ahora. Bueno, y DIN 21, ¿vale? DIN 21, que es un formato alemán, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo se mide? El valor, cuidado, el valor no significa sensibilidad. ISO no significa sensibilidad. Es un estándar internacional, es lo que significa, ¿vale? De sensibilidad, ¿vale? ISO es el valor, ISO 100, no te estoy diciendo que es sensibilidad 100, es ISO 100, un valor, ¿vale? Y el valor se denomina ISO, no te está diciendo que sea sensibilidad, ¿vale? Aunque tengamos la costumbre de llamarle sensibilidad, ¿vale? Parte de 100, ¿por qué este no lo pongo en el centro? Pasa más o menos como este, porque es muy difícil encontrar valores muy pequeños, ¿vale? Lo normal es encontrarte 50, 25, hay cámaras que no tienen 50, tienen 60 y pico, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Aunque saltan luego al 100, ¿vale? Pero partiremos siempre desde el 100 como base, porque es la sensibilidad, vamos a llamarla, bueno, es la internacional, de hecho, ¿vale? La referencia internacional, se me ha ido, vale. Bien, entonces, ¿qué hago aquí? Vale, si yo duplico el valor de sensibilidad de la ISO, ¿vale? Lo voy multiplicando por 2, 200. Vale, ahora por 2 otra vez, 400. Por 2, 800. Por 2, 1600. Estoy en 1600. Vale, ¿cuántos Vs he hecho? He hecho 1, 2, 3 y 4. 4 Vs, positivos o negativos. He aumentado la ISO, la sensibilidad relativa del sensor. Como he aumentado la sensibilidad relativa, se presupone que entra más luz. ¿Entra más luz? No, mentira, no entra más luz. El sistema electrónico que lleva dentro amplifica la señal eléctrica, ¿vale? Para aparentar como si recibiera más luz, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? 4 EVs. ¿Positivos o negativos? Como aumenta esta sensación de luz, lo que hace es positivo, ¿de acuerdo? Ahora, que me voy hacia atrás, me voy la mitad, 50, la mitad de la mitad, 25, ¿vale? 25 que es 1, 2 EVs, 2 EVs. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha pasado por la resistencia o por el sistema electrónico o digital y lo ha reducido, ¿vale? La percepción con la que recibe esa luz. ¿Cuántos pasos? 1, 2, 2 EVs. Como los ha reducido, negativos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale, pues esto sería el concepto. Dime. Podéis usar el micro, ¿eh? Sí, lo pongo mejor micro. Sí. Claro, lo que estás diciendo ahora, los que vamos sumando, bueno, los tres factores que has dicho, ¿no? Tanto diafragma como obturador Sí. y el ISO, todo esto es para ajuntarlo y tener una buena exposición, ¿no? Sí, no. Ahora vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Porque, Vale, a vale, ver, mejor. pero claro, esto es el conocimiento base que hace falta para luego hacer el método. Hay que entender esto primero antes de hacer el método. El método te va a dar unos valores iniciales, ¿vale? En los valores iniciales, tú tienes que olvidarte de estos números que estás viendo. Lo que tienes que pensar es en lo que hemos visto justo en la traspa anterior, lo del 0V, ¿vale? 0V. Vale, Tú tienes que partir de la base de que la primera foto que tienes que sacar, la denominada toma de control, tiene que estar en 0, ¿de acuerdo? Una vez que esté en 0, entonces ya empezamos a trabajar con esto, con los valores, por así decirlo, numerales, ¿de acuerdo? Con estos valores numerales y empezamos a trabajar con los pasos, ¿vale? Hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Lo digo porque sí, evidentemente yo tengo que hacer una correlación, ¿vale? De esto. Entonces, hay que entender que esto es un nivel 1. Entonces, la intención del nivel 1 es ir a buscar siempre la toma, como he dicho, correctamente expuesta, aunque ajustada con el altas luces o con el histograma, ¿de acuerdo? Según el caso, ¿vale? Pero vamos a hacer aquí haz un KitKat en tu pregunta porque se te va a resolver ahora, ¿de acuerdo?
Vale, gracias. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto dicho así es demasiada información para pillarla de golpe, ¿vale? Entonces, vamos ahora a trabajar con esto. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Yo os voy a poner unos ejemplos prácticos. Y aquí sí que, como os he dicho, a partir de ahora prácticamente todas las clases son de participación, ¿vale? Bien, os voy a poner aquí una serie de ejercicios, ¿de acuerdo? En las que os voy a poner unos casos. Lo primero que vamos a hacer es, ¿vale?, despejar todo lo que son los apartados de explicación. Como ya sabemos, F1 es el valor inicial para el tema del diafragma, un segundo es para el tema de la exposición e ISO 100 para el tema de la percepción de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a centrarlos y vamos a empezar a trabajar transiciones, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esta tabla y esta traspa que tenéis ahora mismo aquí es la que os recomiendo que hagáis una captura o lo que tengáis, o la tengáis en el móvil, la guardéis, ¿vale? Y esta es la traspa que tenéis que llevar encima para trabajar y hacer vuestros cálculos al principio, ¿vale? Yo, ¿qué es lo que hago? Como os paso las transparencias, esta es la traspa que tenéis que imprimir. Pues yo creo que tengo por ahí, ya os lo pasaré, que lo tengo diseñado para imprimir unas tablas de doble cara, pero bueno, como siempre, varía en función de la impresora. Ya sabes que el mundo de las impresoras es un mundo. Entonces, para calibrar el doble página y que te salga exactamente para cuando hagas el corte, es un poco lioso. Pero bueno, para que vayáis cogiendo, ahora os iré diciendo qué pantallazos os interesa para llevarlos encima. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien en mi móvil o con una cartita plastificada, esto más otra cosa que luego veremos, ¿vale? O también en la clase siguiente que veremos. Normalmente serían dos tarjetillas, ¿vale? En ambos lados. Llevaremos esta información para empezar a trabajar con esto. Y de dejar, es que ahora me tengo que llevar un papelito para hacerlo tal. Pensar que esto lleva un tiempo asimilarlo. De ahí yo lo de llevarse mi plantilla. Esto equivale a lo que eran las tablas. Hay gente que yo sigo sin entender cómo la gente sigue usando tablas. La tabla me parece una cosa, es absurdo usar una tabla. No tiene sentido. Y menos en el día en el que estamos, que existen los exposímetros. No tiene sentido usar una tabla. Y porque es un absurdo usar una tabla. Sí, ¿hay unos valores genéticos para los casos? Sí. O no, porque puede hacer... Es que cuando hay nubes es esto. Bueno, depende de la intensidad lumínica del sol que hay ahí o la radiación solar que haya, que puede haber más o menos intensidad lumínica. Entonces, puede variar muchísimo las cosas. Si la densidad de nubes es oscura, no ves un pijo. Por lo tanto, el valor que te pone de nubes no te vale. Y te vas a aprender todos y llevarte la tabla de todos. Es un absurdo, porque además no te vale. Porque te va a dar un valor inicial de toma de control y aún así no sabrías hacer la ley de reciprocidad. Me parece, desde un punto más práctico, aprender la ley de reciprocidad directamente en vez de andar con tablas, que no valen para nada. Es una pérdida de tiempo ponerse a aprender una tabla cuando esto se aprende en nada. En 6 prácticas que hagáis, os vais a aprender esto. ¿Vale? Pues esta tablita que veis aquí es la que deberéis de llevar encima, ¿de acuerdo? Para ir trabajando y empezar a trabajar la ley de velocidad. Vale, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para trabajar la ley de velocidad antes de que vayamos al siguiente módulo, ¿de acuerdo? Que veremos en la próxima clase. Lo que yo voy a hacer es, os voy a dar el valor inicial, es decir, la toma de control. Yo os voy a dar la toma de control, que va a ser doble, porque va a ser la toma de control y a posteriori yo os daré la situación, ¿vale? Que primero os daré los valores de la situación y luego vosotros os voy a dar unos segundillos ahí para que penséis o a ver qué se os ocurre que puede ser esa situación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más que nada porque entendiendo situaciones vais a saber qué es lo que tenéis que modificar para según qué situación. Mejor verlo que explicarlo. Yo os voy a dar estos valores, ¿vale? ¿Se ven los valores que acabo de marcar? Vale, bien. Os he puesto estos valores. ¿Qué quiere decir estos valores que yo os he puesto? Quiere decir que cuando yo he hecho mi toma de control, ¿vale? Esto no sería exactamente así, porque hay unos valores que vienen fijos, pero bueno. Vamos a suponer que a mí me dan la cámara y yo la tengo así. O estos son el valor de control. O me pasan la cámara tal cual. O tengo la cámara y la tengo así, ¿vale? Y tengo un F5.6, tengo una partición de 16avo de segundo en el tiempo de exposición y un ISO de 200, ¿de acuerdo? Vale, ahora yo os voy a poner una circunstancia, ¿vale? Lo que tenéis que hacer vosotros, aquí os recomiendo que cojáis un lápiz o un bolígrafo o el móvil, si lo tenéis a mano y no estáis viendo la clase por el móvil, o bien con un borrador o algo, para escribir o hacer un pequeño apunte rápido de los Vs que lleváis. O lo podéis hacer de cabeza si os veis finos, ¿de acuerdo? Vale. Y yo ahora os digo esto. Os digo que 1/60 de segundo. Y ahora viene la primera pregunta que os hago.
O como os digo siempre, podéis activar el micrófono para decírmelo, ¿vale? Vale. Dentro de esta configuración he pasado de 1/16 de segundo a 1/60 de segundo. ¿Cuál creéis vosotros que es el motivo por el que tengo que hacer esta modificación? O por el que preciso 1/60 de segundo. Digamos que el rojo es la modificación que yo necesito hacer para el caso que a mí se me está dando. Podéis hablar, poner el micrófono. Entiendo que es porque le falta luz, ¿no? No. Es un caso muy concreto. Por eso os estoy poniendo casos concretos para que ya cuando os ocurra, os suceda. Vale, por querer congelar, ¿vale? O que necesita menos luz. No va a ser por menos luz. De hecho, ninguno de los ejercicios que vamos a hacer va a ser por luz. Bueno, uno solo, pero tiene su explicación. Congelar, no. ¿Tú crees que con 1,60 puedes congelar? Yo diría que no. Pues con 1,60 no sería para congelar. Podría valer, pero no sería lo ideal. Para congelar habría que especificar un poco más. Os voy a poner el ejemplo al que corresponde 1,60. Es que además es 1,60, que es un ejemplo muy, muy concreto. 1,60 es el tiempo recomendado, de hecho, va entre 1,60 y 1,160. 1,60 se considera que es el mínimo, depende de la persona. Yo, según qué circunstancias, si es paisaje, puedo llegar a hacerlo hasta en 2 segundos, ¿vale? Se considera que es el tiempo mínimo de trabajo para realizar una toma a pulso. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si estáis realizando la fotografía a pulso, el primer valor que debéis de mover, y que ya sabéis fijo, en teoría, ¿vale? Es que al menos tengo que tener 1/60 de segundo. Depende del pulso que tenga cada uno. Pero se considera que el estándar va entre 60 y 160 de segundo, ¿de acuerdo? Por eso os he dicho que os voy a dar ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Vale. Ahora decirme, ¿cuántos EVs ha modificado? O sea, he modificado para poder hacer esto. Es decir, yo estaba en un 16avo de segundo y yo para poder realizar este trabajo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido moverlo a 1/60 de segundo. Vale, ahora quiero que me digáis dos cosas. En primer lugar, si estoy ganando o perdiendo luz. Y en segundo lugar, ¿cuántos EVs? Recordad que con el micrófono lo hacéis bastante más rápido. Se pierde luz y 2 EVs. Estamos conformes con eso, ¿no? Vale, correcto. Lo que estoy haciendo, ¿vale? Sí. Correcto, por lo tanto sería menos 2 EVs, ¿no? Sí. Vale, menos 2 EVs. Podéis escribirlo ahí, menos 2 EVs. El EV se pone junto con el número, ¿vale? No se deja espacio, se pone todo junto. Se pondría menos 2 EV todo junto, ¿vale? Vale, pues ahora estamos en menos 2 EV. Estamos aquí, menos 2 EV, ¿correcto? Vale, ahora. A ver, que lo he escrito mal. Vale, ahora. Vale, menos 2 EV. Bien, ahora quiero que me deis, habiendo visto lo que os he comentado antes, vosotros siempre tenéis que volver al cero, ¿de acuerdo? Pensarlo. Para yo hacer esta toma, porque ahora estamos suponiendo que estamos retomando a la toma de control y ajuste. La toma de control tiene dos fases. Una primera fase que es el valor inicial, ¿vale? Que es lo que se ve en el método, y una segunda fase que hago la calibración según la circunstancia que yo precise. Y luego está la de ajuste, en la que yo calibro. Se puede considerar que hay, digamos, está por un lado la de control, y entre medias de la de control y ajuste es el paso que estamos haciendo ahora. Ahora, como estoy en menos 2 EV, yo tengo que volver a cero, ¿de acuerdo? Así que quiero que me vayáis diciendo o escribiendo, ¿vale? Opciones. Decirme valores para compensar esta pérdida para volver a 0 EV.
¿Qué creéis que podríamos hacer? Decidme primero cuál sería la mejor opción, o hay varias opciones posibles, ¿de acuerdo? Ir diciéndome. Vamos a suponer que tenemos cámara idílica y que tiene todos los valores, ¿vale? F2,8. ¿Estamos de acuerdo en F2,8? Vale, otra opción. ISO 400, ¿tú crees que ISO 400 es? Bueno. Ahora que habéis escrito una, describidme el por qué. O decírmelo, si lo veis más rápido. Me refiero al razonamiento. Correcto, ISO 400 está mal, tendría que ser ISO 800, en tal caso. A ver, F para abrir, correcto, para que entre más luz, o en caso de ISO lo mismo. Vale, no, que entre más luz no, con la ISO, cuidado. Y siempre insto a que seáis precisos y concisos en la información. Me refiero, ya sé que cuesta un montón porque son costumbres adquiridas, ¿vale? Pero siempre que habléis de ISO, hacer la diferencia de que no entra más luz. En el objetivo sí entra más luz porque aumenta el caudal. Cuando abro el obturador sí entra más luz, no entra más luz, entra más tiempo. La misma luz, ¿de acuerdo? El único que varía la cantidad de luz que entra, es decir, el caudal, es el diafragma, el único. Cuando estemos hablando del obturador, estamos hablando de la cantidad de tiempo que entra la misma cantidad de luz. Y cuando hablemos del ISO, no entra más luz, ¿vale? Me refiero que os acostumbréis a ser concisos, porque al final esta información, y siempre ocurre, al final, conforme vamos trabajando más, esta información la solemos extender y se la pasamos a nuestros congéneres. Y esa información se la podemos estar dando mal o insinuando mal, ¿vale? Perdonad que sea tan incisivo en este aspecto, pero es importante porque podéis hacer que el otro sobreentienda que es así, que yo subo la ISO y aumento la luz. No, no aumenta la luz que entra es la misma. De hecho, el único que modifica la cantidad de luz que entra es el diafragma, ¿de acuerdo? O el objetivo que vaya variando en tal caso, ¿vale? ¿Ok? Vale, me refiero, ya sé que es tedioso, pero acostumbraos a eso porque son, digamos, las buenas costumbres, ¿vale? Vale. Ahora, como yo siempre digo, ¿cuál es la mejor opción? En este curso, si os acordáis, los dos pilares fuerza es, en primer lugar, el enfoque, que lo vamos a ver en el bloque 3, dado que es un poco más complejo de explicar, ¿vale? Que sería lo primero, a tener bien enfocado. Y lo segundo es la luz, ¿vale? Entonces, para buscarla, perdón, la luz no, la nitidez, ¿vale? Entonces, si yo busco nitidez, he de buscar aquella configuración que me permita más nitidez. Subir la ISO no me da más nitidez. El objetivo es nitidez. Yo solo os he puesto un condicionante, y es que baje el tiempo, ¿vale? A 1.60, ¿vale? No os he puesto más condicionantes. Por tanto, podéis jugar con los otros dos valores. Por lo cual, la mejor opción es modificar, ¿vale? El valor del diafragma a 2,8. Esa es la mejor opción, ¿de acuerdo? Esa es la mejor opción. ¿Qué otra opción habría? La siguiente menos mala sería bajar a F,4, ¿vale? Bajar a F,4. Aquí hemos dicho que yo estoy aquí, en 1,16, ¿vale? Vale, yo he hecho un EV, dos EVs, negativos. Tengo menos 2, vale. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Más 2 en el diafragma. Muy bien, hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, vamos a poner otra opción. Vamos a suponer que mi objetivo resulta que es un objetivo de estos de barrido completo, en el que F siempre es fijo, ¿vale? Y resulta que es 4. Pero ha sido un absurdo porque no podía variarlo, ¿vale? Pero el mínimo siempre es 4. Vale, pues 4. ¿Qué quiere decir? Que mi máximo de este objetivo es, de máxima apertura es F4. No puedo tener más. Pues el siguiente valor, menos dañino, sería F4, pero ¿cuánto he hecho? Un EV. Me falta 1, porque menos 2EV más un EV, sigo estando en menos 1. Sigo debiendo un EV. ¿Qué es lo que haría? Subiría la ISO a 400. Un EV positivo. Entonces, menos un EV y más un EV volvería otra vez a 0. ¿Entendéis la idea del juego?
es ir siempre sumando y restando SVs hasta que vuelva otra vez a 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la peor opción de todas? Subir la ISO a 800. Acordaos, son 2 pasos de V, entonces sería un pasito, 2 pasitos, ¿vale? 800, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí claro? Vale. Acordaos, ejemplo, 1.60 es entre 1.60 y 1.160 el estándar para trabajar con a pulso, ¿de acuerdo? Con la cámara en la mano. Vale, ahora vamos a otro ejemplo. Ahora resulta que tengo un 2.8, ¿vale? Tengo 4 segundos de exposición y tengo una ISO de 400, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuál es el escenario, ¿vale? El escenario es que tengo que poner mi valor de F a F22. Ahora decidme, ¿cuál creéis que es el motivo por el que necesito F22? Podéis decirlo, por voz. Profundidad de campo. ¿Estamos todos de acuerdo en qué es profundidad de campo? Correcto, ¿vale? Profundidad de campo. Vale, yo necesito profundidad de campo. Bueno, pues ahora resolverlo. Decidme cuál creéis que es la mejor opción o opciones. Por cierto, aunque no os lo diga, ¿vale? Aunque no os lo diga, os podéis salir de las tablas, ¿vale? De los números extremos de las tablas, excepto el F1 y el V25. Solo os podéis salir hacia el lado derecho del hacia el lado derecho del F y hacia el lado izquierdo de la ISO. En el tiempo podéis ir a ambos lados, ¿vale? Y decidme cuál creéis que es la mejor opción. Repito la pregunta. Estamos en los verdes, ¿de acuerdo? F2.8, 4 segundos y 400 de ISO, ¿de acuerdo? Mi pregunta es, como mi circunstancia es que necesito profundidad de campo, yo he tenido que mover el F de 2.8 a F22, con una cantidad de Vs que hay por medio, ¿vale? Bien, mi pregunta es, ¿qué otro valor, ¿vale? De estos dos valores, o de uno de ellos, ¿vale? ¿Cuáles serían los valores que tendría que poner para compensar los EVs que he perdido? Porque si os dais cuenta, de F2.8 a F22 he perdido EVs, es decir, he perdido luz. Por lo tanto, tengo que compensar la luz que he perdido para volver a 0 EVs. Vale, lo primero de todo decirme en cuántos EVs estamos cuando pasamos de 2.8 a F22. 8. Contemos. Estoy en 2.8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 EVs, ¿negativos o positivos? Positivos no. Menos mal que está puesta la tabla, ¿eh? Si no, no sé qué haría. Mira, la tabla está diseñada para que si veo la flechita y yo estoy aquí y me desplazo hacia aquí, me desplazo hacia EVs negativos. Y si me desplazo hacia aquí, me desplazo hacia EVs positivos. Menos mal que lo puse fácil, ¿vale? Por eso digo que mucha gente se pierde con esto. Parece una tontería. Diréis, va, esto parece de bobos, parece de niños. No es de niños. Os puedo asegurar que he visto fotógrafos profesionales fallar en esto, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada. Fijaos en los extremos. Si yo me muevo hacia este lado, estoy perdiendo luz. Si me muevo hacia este lado, estoy ganando luz. Ganar luz, positivo. Perder luz, negativo. Parece una estupidez, pero se confunde, ¿vale? Bien, como he dicho, estamos en menos 6 EV, ¿de acuerdo? Ahí es en lo que estamos, vale. Y ahora os digo, corregirlo. Con otros valores, os recuerdo que os podéis salir de las tablas, si sois capaces, ¿vale? Y decirme con qué valor corregiríais y cuál es ese valor que pondríais.
he echado un trago que se me seca la boca. Y si ya lo justificáis, sería perfecto. ...30 segundos e ISO 3200. Otra opción. Daniel, ya que me has puesto eso, dime cuál sería uno de los motivos por los que tendría que usar esa configuración y no podría usar otra. Hay un motivo fácil. O por el que no quiero utilizar otra. A ver qué se te ocurre. Hay más opciones, ¿eh? Me refiero que intentes razonar el por qué lo has puesto en 30 segundos. ¿Cuál sería una de las posibilidades de las que yo, por ejemplo, no puedo pasarme de 30 segundos? No. Os la aclaro. Vale, la opción que pones es la opción más lógica y fácil, ¿vale? Pum, ¿vale? Vamos a verla, ¿vale? Esta, ¿de acuerdo? Yo pongo 30 segundos y pongo 3200, que es la que, como bien has dicho, Daniel, usaríamos, ¿vale? Pero ¿cuál es la opción por la que yo utilizaría esta? 30 segundos es mucho tiempo, es un tiempo de exposición. Bueno, a partir, por cierto, que sepáis que todo lo que esté por encima de un segundo se considera larga exposición, que lo sepáis, ¿vale? Me refiero porque si tenéis un reductores de larga exposición, a partir de un segundo se considera larga exposición y por lo tanto usaríamos los reductores de larga exposición. Vale, amén de eso. Pongo 30 segundos, vamos a poner dos posibles casos por los cuales yo tengo que poner 30 segundos. Cuando yo tengo tiempo de exposición grande, ¿vale? Yo con 30 segundos, que es lo máximo que me permite una cámara estándar, ¿vale? Una cámara estándar lo máximo que me permite son 30 segundos, de norma. Puede ser que no tenga la opción time, por lo tanto la otra opción que viene, no todas las cámaras tienen la opción time. La opción time es una opción en la que yo pulso una vez, se efectúa la apertura del diafragma y cuando pulso por segunda vez se cierra, por lo que el cálculo lo haría a reloj, ¿vale? Y hay otra opción que se llama bull. Yo pulso y mientras mantengo pulsado realiza la toma. ¿Cuál tiene problema esta? Que si yo mantengo el dedo pulsado, el pulso de mi corazón y todos los movimientos que yo esté haciendo, además de mi respiración, ¿vale? Moverán la cámara. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? La mayoría de las cámaras tienen bull, pero no todas las... todas las cámaras tienen bull, pero no todas las cámaras tienen time. ¿Cómo lo podría resolver? Cuando trabajas con un disparador. Cuando trabajas con un disparador sí que te permite utilizar time, lo tenga o no lo tenga, ¿vale? Además de que no estoy tocando la cámara directamente, o bien sea por cable o por mando, ¿de acuerdo? O por zapata, que los he hecho por zapata. Yo personalmente utilizo los de zapata, ¿vale? Bien. Pero, ¿esta es la mejor opción de nitidez? No. 30 segundos, ¿por qué lo utilizo? Porque no llevo el disparador, pero sí yo le puedo, en el caso de que yo pase a una larga exposición, cambiaría la configuración de la cámara al disparo con retardo, es decir, con 2 o 5 segundos de retardo, para que yo le dé al pulsador y me dé tiempo a mí a soltar las manos de la cámara y que la cámara se estabilice. Importante, ¿de acuerdo? 5 segundos, 2 o 5 más o menos, ¿vale? Si está en el suelo 2, si está en un trípode 5, ¿vale? ¿Vale? Yo la pongo la cámara, eso lo podéis revisar en los tiempos, ¿vale? De las primeras clases, ¿vale? Lo tengo en 5 segundos, yo le pongo el retardo, pulso el disparador, ¿vale? Si lo tuviera en time, pulsaría, esperaría esos 5 segundos, estaría la cámara estabilizándose, ¿vale? A los 5 segundos iniciaría la toma y realizaría esos 30 segundos y finalizaría la toma. En el caso de que lo tuviera en time, sería cuando volviese a pulsar, claro, con el riesgo de que cuando vuelva a pulsar, si lo hago a mano, en el momento de hacerlo a mano tengo que hacerlo con suavidad, apoyando y manteniendo suavemente hasta que realiza el corte del diafragma, ¿de acuerdo? Vale. Hasta ahí lo tenemos claro. 30 segundos porque no me da la cámara más, porque no tengo time, no tengo disparador, etcétera, 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 ¿vale? Eso sería la condición en el caso de que
tuviera este problema. Pero ahora, suponiendo que yo me puedo pasar de este tiempo de exposición, ¿cuál sería el idóneo, la configuración idónea para tener la mayor nitidez? Y lo del tiempo no es un problema, hasta los 20 minutos, normalmente. Decidme otra, la que consideráis que es la mejor opción. Por supuesto, en esto lo que hemos hecho es, estos 6 EVs, como son negativos, hemos hecho 1, 2, 3 positivos, 6 menos 3, o sea, menos 6 más 3 estoy en menos 3, y aquí he hecho lo mismo, más otros 3, ya vuelvo a estar otra vez a 0. Eso lo tenemos clarísimo. Entiendo. Bueno, hay dos mejores opciones. De hecho, 3. Bueno, las combinaciones puedes hacer un montón. Pero a ver qué se os ocurre. Si estáis dubitativos, escribidme puntos suspensivos, para que no me quede 3 minutos callado, ¿vale? Si no queréis ponerlo de no sé o algo, poned puntos suspensivos y por lo menos sé que estáis ahí dubitativos, ¿vale? Si no, nos podemos echar la vida. Vale. A ver. La primera opción y la más fácil de todas, ¿vale? Sería la siguiente. Vale, olvidaos de F22. F22 es rojo, es decir, que está obligado, ¿de acuerdo? Eso no lo puedo modificar, está obligado, ¿vale? Porque necesito esa profundidad de campo. El rojo es obligado. Vale, la primera opción y la más fácil de todas, ¿vale? Sería utilizar 4 minutos de exposición. ¿De acuerdo? Esa sería la mejor opción. No la mejor, la más inmediata. Me explico. Yo estoy en F2,8, ¿de acuerdo? Ahora ya no tenemos la limitación, como he dicho, nos podemos salir, ¿vale? Presuponemos que no tenemos limitaciones, ¿vale? Y por lo tanto yo estoy en F2,8, he pasado 6 pasos hasta F22. Pues lo que hago es, estoy en 4 segundos, utilizo 6 pasos hasta tener hasta tener la exposición que necesito para cubrir esos 6 EVs. ¿Cómo lo hago? Estoy en 4 segundos, ¿vale? Un EV, 8. 2 EVs, 16. 3 EVs, 30. Acordaos que a partir de ciertos números los hace enteros. 30, vale. Aquí tengo 3 EVs. Continúo. 4 EVs, 1 minuto, porque es el doble de 30. ¿Vale? 5 EVs, 2 minutos, porque es el doble de 1 minuto. ¿Vale? 6 EVs, 4 minutos, porque es el doble de 2 minutos. ¿Vale? Por lo tanto, te pondría 4 minutos de exposición. ¿De acuerdo? Ese sería el cálculo. 4 minutos de exposición. ¿Lo entendéis? Vale. Aún así, ¿esta sería la mejor opción, la opción más nítida? No, claro que lo hay. Tú el tiempo puedes poner el que quieras. Como si quieres tenerlo... Bueno, el que quieras, excepto... Solo hay dos cosas que te limitan el tiempo. Una es la batería de la cámara, ¿vale? Y otra es que se caliente el sensor. Por supuesto, hay unos valores que se recomienda no pasarse, que va en función de la cámara, pero que normalmente anda entre los 20 y los 40 minutos, ¿vale? No se recomienda pasarse entre los 20 y 40 minutos, pero que se pueden pasar. De hecho, cuando veamos la fotografía nocturna, la fotografía que yo os voy a enseñar es una fotografía que está en casi 1000 segundos, ¿vale? Está en casi 16 minutos, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque no hay limitaciones de tiempo, ¿de acuerdo? Claro, ahí está la opción perfecta, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la opción con mayor nitidez? Vale, lo primero es hacer la opción rápida, ¿vale? Subo hasta los 30 segundos. Bien, vale, perdón, subo hasta los 4 minutos. Vale, y con 4 minutos ahora tenemos una configuración diferente. Ahora tengo F22, 4 minutos y tengo la ISO en 400. Acordaos que la ISO está aquí, porque no la he movido. Tengo la ISO en 400, pero la tengo que bajar a 100. Entonces, ¿cuál es el tiempo que le tendré que poner?
Error. Atento. Estoy en 400 de ISO, ¿de acuerdo? Pensarlo detenidamente. No os tiréis a lo loco, ¿vale? Pensarlo detenidamente. A ver, voy a darle un poco de tiempo a Daniel, a ver si me escribe la solución. ¿6 minutos? No. Casi. Ibas bien, pero casi. Acordaos que cómo funcionan los EVs. Los EVs funcionan multiplicando por 2 el valor anterior. No el valor inicial, el valor anterior. ¿Vale? El valor anterior. Y estoy en 4, te recuerdo. ¿Vale? Continúa. Vale, casi. Habéis cometido los dos el mismo fallo, ¿vale? Que es no contar los saltos correctamente. Pasa muy a menudo. Cuando hay un salto de solo 2, la gente tiene tendencia a hacer solo un salto, porque se le va la pinza y solo ve el hueco del medio. Acordaos que los saltos incluye donde yo acabo, ¿vale? Por eso digo, hacerlo con el dedo si hace falta. O sea, estoy en ISO 400, hago un EV y hago 2 EV. Si me has calculado bien 8 pasos, porque estábamos en 6 y has calculado bien 8 pasos, ¿cómo es que me dices 8 minutos? Si estoy en 4. No me puedes decir 8. 8 es un paso. Solo me has hecho un paso. Me has hecho el doble. El doble de 4 es un paso, porque es el doble de luz. ¿Me seguís? ¿Cuál sería el valor? Correcto, 16 minutos, para el que se haya perdido. Estamos en F2,8. Lo pasamos, me obliga a estar en F22, ¿de acuerdo? Son 6 pasos. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando lo hagáis en la cámara, es las veces que le dais a la ruedecita o las veces que hacéis clic para cambiar. O sea, clic no, cuidado, clic. Que si lo tenéis en un tercio no va a ser por clics, ¿vale? Bien, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ahí, 6. Vale, lo primero que hago es mover solo el tiempo, porque la ISO nunca me va a interesar moverla. Solo el tiempo. Estoy en 4, ¿vale? 1, 2, 3, que son 30 segundos. 4, que es un minuto. 5, el doble de un minuto, que son 2. 6, el doble de 2 minutos, que son 4. Y ahora, ¿qué pasa? La ISO la tengo en 400, pero la quiero regresar a 100, que son 1, porque es 200, la mitad, 2, que es 100, la mitad de 200, 2 pasos, pero son negativos, por lo tanto tengo que seguir yendo al más, tengo que darle más tiempo para tener más luz. Estoy en 4, ¿vale? Son 2 EVs, 1 y 2, ¿vale? Pues estoy en el EV6, ¿vale? Porque he hecho los 6 EVs y estoy en 4 minutos, ¿vale? 7, 4 por 2, 8. Ahora estoy en 8 y en 7 EVs, ¿vale? Bien, otra vez, 8 y multiplico 8 por 2 y me salen 16. Estoy en 8 minutos y en el EV8 son 16 minutos, ¿de acuerdo? ¿Lo hemos entendido? Si hace falta lo dibujo, ¿eh? Ya sé que es un poco lioso, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado final? Tendría ISO 100, 16, que es lo ideal, la ISO nativa, vamos a suponer que esta es la ISO nativa de la cámara, ISO 100, ¿vale? F22 y 16 minutos de tiempo. Porque tenía 6 EVs negativos del diafragma y 2 EVs negativos, ¿vale? Los podéis juntar primero aquí, ¿vale? Y 2 EVs negativos de la ISO. 2 más 6 EVs son 8 EVs negativos. Por lo tanto, necesito 8 EVs positivos para llegar hasta el EV0, para que cuando se sumen me dé 0. ¿Me seguís? Sí. Yo, por ejemplo, el diafragma lo tengo, como tú dices, a 3 pasos. Tengo que darle 3 clics. Correcto.
Para que me llegue. Entonces, ¿cómo lo cuento igual entonces? No, a ver, si tú lo tienes a un tercio, tendrás que hacer 3 clics por cada V que hagas. Es decir, que si aquí tienes 6 pasos, tendrás que hacer 18 clics. Vale. Claro, si tú quieres pasar de 2,8, si es que lo tienes en ese momento con ese objetivo, y F22, que si lo tienes con ese objetivo, ¿vale? Tendrás que hacer esos 6 EVs, ¿vale? Tendrás que hacer de 18 clics, porque son 6. 6 por 3, Cada. 18. ¿Entiendes la Vale. jugada? Como lo tienes en tercios, entiendes la jugada, ¿no? Cada 3, 2. No, como cada 3, 2, no te entendí. No, cada O sea, 3, un EV. vale. Cada 3 clics, si lo tienes puesto en un tercio, cada 3 clics es un EV. Por eso el curso está puesto con EVs enteros. Estos son los EVs enteros. Porque si empezamos a trabajar con los intermedios, se vuelve uno loco, ¿vale? Por eso están con EVs enteros, ¿vale? Porque hay particiones de tercio y de segundo, ¿vale? Entonces, claro, sería un poco lioso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Vale. está con enteros. Pero claro, si tú lo tienes puesto en tercios, claro, cada 3 tercios haces un EV entero. Por lo tanto, tendrás que hacer 3 veces el valor que sea. Es decir, que si son 6 EVs, ¿vale? Tendrás que... Además, en la cámara es súper fácil. Fíjate, atento a lo que te voy a decir. Atento, ¿eh? Sí. Yo sé que quiero... este el F22 es fijo, vale. Y sé que tengo 6 saltos. Atento a lo que te estoy diciendo, ¿eh? 6 saltos de V negativos. Pierdo luz. Vale. Y ahora la ISO la tengo en 400, pero la quiero en ISO nativa, que es 100, ¿vale? 1, 2. 2 EVs negativos. 2 EVs negativos más 6 EVs negativos, 8 EVs negativos. Son 8 clics. Es decir, he usado con el botoneo, he bajado la ISO, o con la rueda, he bajado la ISO a 100, con los clics que hagan falta. Si lo tienes en tercios, serán, lógicamente, aquí serán 6 clics y aquí serán 18 clics, ¿vale? Ahora, si sumas, ¿vale? Si sumas los 6 clics más los 18, ¿vale? Y te dan 24 clics. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en 4 segundos, ¿vale? Y le das 24 clics a subir el tiempo, te saldrá exactamente 16 minutos. Bueno, no te va a salir 16 minutos porque la cámara no tiene 16 minutos, nos entendemos, ¿no? Sí. Evidentemente no te va a salir porque la cámara no tiene 16 minutos, pero si tuviera 16 minutos la cámara y le dieses los 18 clics de tercios que tienes de aquí y los 6 clics de tercios que tienes de aquí, que son 24, tú solo tendrías que girar 24 clics hacia aquí. Por eso, si os acordáis, al principio del curso yo os dije que me gustaba muchísimo, dado que la ISO prácticamente nunca la muevo, en muy pocas ocasiones, me gusta mucho trabajar con cámaras que tengan doble rueda, es decir, con aquellas cámaras que llevan dos ruedas o las Canon que llevan a veces la rueda en la del rotor, en la de donde llevan el selector, que lleva una rueda también, como la D6, por ejemplo, ¿vale? Me gusta porque si tú haces una cantidad de clics hacia un lado, solo tienes que hacer la misma cantidad de clics hacia el otro lado. Es decir, ni siquiera tienes que ver cuánta variación de luz tienes. Tú simplemente haces, yo qué sé, 15 clics a un lado, pues 15 clics al otro. 3 clics a un lado, pues 3 clics al otro. 5 clics a un lado, pues 5 clics al otro. ¿Me seguís la idea? Ese es el truco de trabajar con la ley de reciprocidad para trabajar rápido. Pero ahí ya nos estaríamos adelantando, porque eso ya es prestidigitación, es como trabajar rápido, ¿vale? Que es trabajar con los clics, para trabajar sin pensar. Que muchas veces me dice la gente, coño, es que yo en manual no puedo sacar una foto rápida porque tengo que variar mucho la luz. No, si te olvidas de ver el valor y solo piensas en que en una rueda tienes la exposición y en otra rueda tienes el ISO, o pulsando el botón tienes la apertura, tú solo tienes que pulsar uno, saber en qué dirección, hacia qué lado de la rueda tienes abrir y cerrar, o sea, subir y bajar luz, y en el otro subir y bajar luz, y simplemente que en un lado quito luz, en el otro subo la misma cantidad de clics. ¿Me seguís la idea? Ese es el truco, ¿vale? Pero ahí ya nos estaríamos yendo a prestidigitación, ¿de acuerdo? Vale. Vale, vamos a hacer otro ejemplo para entrar en mediana, ¿vale? Vale, siguiente ejemplo, ¿vale? Tengo F4, ¿de acuerdo? 2 segundos y en este caso tengo ISO 6400. ¿De acuerdo? Vale, ahora mi pregunta. Este es doble. Ahora mi pregunta. ¿Por qué tengo yo inicialmente 6400 de ISO? Puede haber dos motivos. Aunque los dos motivos son casi lo mismo. ¿Por qué creéis que yo tengo en ese momento, en esa configuración inicial, ISO en 6400? Recordad que si no lo tenéis claro, que me pongáis sus puntos suspensivos para no pegarme 3 minutos.
¿Qué se os ocurre por lo que yo pueda necesitar tener una ISO de 6400? Inicialmente. Vale, a ver. Cuando yo subo la ISO, normalmente puede ser porque estoy de noche en una zona oscura y necesito ver. Entonces lo que hago es que le pongo 6400, saco una toma para ver. O si tengo Live View, para activar el Live View y ver. Porque si no, no veo. Y para enfocar, necesito ver. ¿Entendéis la idea? Eso lo veremos cuando veamos las técnicas de enfoque. En la técnica de enfoque por Live View. O por ISO, por contrastación de ISO, ¿de acuerdo? O por regresión de ISO. Que se trata en subir la ISO al tope, o muy cerca del tope, ¿vale? Para yo poder ver, para poder enfocar. No quiere decir que vaya a ser la ISO de la foto final, ¿vale? Pero sí con la que yo voy a trabajar para enfocar. Porque yo de noche a ver cómo enfoco. ¿Me seguís la idea? Muchos me preguntáis por los grupos, en muchísimos grupos, y me preguntan mucho en muchas clases de presenciales, ¿y cómo enfocas de noche? Bueno, aparte hay muchas técnicas, ¿no? Pues subo la ISO. Dice, no, sí, pero ¿cómo es posible si todas tus fotos tienen la ISO baja? Ya, porque yo no te he dicho que mi foto final tenga esa ISO, pero yo necesito ver, porque no puedo enfocar si no veo. Si tengo luces o brillos, muchas veces utilizo las luces o los brillos para enfocar, ¿vale? Pero si no tengo o me está dificultando el enfoque, lo que hago, me pongo el Live View, aumento el zoom de Live View, pongo la ISO subida para que se me ilumine la imagen y entonces con el enfoque manual, o sea, con el anillo de enfoque en manual, voy yo moviendo a vivo ojo, ¿vale? Voy moviendo para enfocar, ¿de acuerdo? Esta es una de las necesidades por las que yo puedo tener este valor inicial para enfocar, ¿vale? O sea, que esta ISO inicialmente subida sería para realizar mi enfoque y ver a dónde estoy enfocando. No solo dónde estoy enfocando, sino buscar el objetivo que yo quiero fotografiar, porque a lo mejor no lo veo, porque está en una zona oscura y necesito una larga exposición para que se vea. ¿Me seguís la idea? Sobre todo en foto de noche. De hecho, la foto que está de fondo, la que habéis visto de fondo, esa foto no se veía nada. O sea, nada. Se veía las lucecillas de fondo y poco más. La única manera de ver es con el Live View, entre otras, ¿vale? O tener ojos de lince. ¿Bien? Bien. Vale. Ahora, ¿cuál es el condicionante que pongo aquí? El condicionante que pongo en esta será este. ISO 200. Porque, y además os pongo una limitación, porque mi cámara, la cámara que estoy utilizando, la ISO que tiene nativa es 200. Vale, ahora tenéis que responderme dos cosas. La primera cosa es, ¿por qué he bajado la ISO a 200? Y la segunda es, ¿cómo la corregiríais? Bueno, no, miento, antes de eso, antes de cómo la corregiríais, decirme primero, ¿por qué he bajado la ISO a 200? Y segundo, ¿cuántos EVs? Y si son positivos o negativos. Repito, estoy en F4, 2 segundos y estoy en 6400 porque necesitaba enfocar, ¿vale? Y ahora, el condicionante obligatorio es que yo quiero bajar la ISO a 200 y además es la ISO nativa de mi cámara, no puedo bajarla a 100 porque no me deja, ¿vale? La tengo en 200. ¿Por qué he bajado la ISO? ¿Y cuántos EVs? Joder, y ahora te has pasado. Antes que te quedas corto y ahora que te pasas. Pues ahora necesitas nitidez, correcto, necesito nitidez. ¿Qué respuesta no me podrías dar? Vale, correcto, menos 5 EVs, correcto. Vale, ¿qué respuesta no me podríais haber dado? La de, ¿para quitarme luz? No, porque os acabo de decir... Por lo tanto, quiere decir que estoy en un sitio donde no hay luz. No es para bajarle la luz. ¿Me seguís la idea, no? Hay que jugar mucho con el juego lingüístico, ¿vale?
Por eso os he dicho que estaba utilizando 6400 porque no veía y necesitaba ver para enfocar. Por lo tanto, la respuesta que no me podíais haber dado es para quitar luz, porque hay mucha. No, porque de hecho os acabo de decir que la necesitaba para enfocar, ¿de acuerdo? Bien, ahora que ya sabemos que estamos en menos 5 EVs, me debéis 5 EVs. Así que dármelos. ¿Dos qué? ¿Que tienes dos de 5300? Bueno, mientras tanto, como digo, me debéis 5 EVs. Una respuesta que me dais es 16 segundos. Entiendo que son segundos, sí. No. ¿Cómo van a ser 16 segundos? ¿De dónde has sacado el cálculo de 16 segundos? Tengo interés. Contar. Contar con los dedos, literalmente. Parece niños, pero funciona. Subimos el tiempo de exposición un segundo. Me estáis matando. Ah, un minuto. Eso ya me convence más. Vale, explícame la transición. Escríbeme toda la transición. Bien, me lo has resumido ahí en plan bofetada, vale. Y menos 5 EVs más 5 EVs, evidentemente sale 0. Vale, ahora para enrevesarlo un poquito más, primero vamos a hacer eso para que lo tengamos claros todos, ¿vale? Estamos en 6400, bajo 1, 2, 3, 4, 5. EVs negativos porque voy hacia abajo, ¿vale? Pierdo luz, ¿vale? Relativamente. Bien, 5 EVs. Para ganarlos he hecho 2 segundos, 4 en V, 8 2 EVs, 16 3 EVs, 30 4 EVs, 1 minuto 5 EVs, que son positivos porque aumento el tiempo de exposición. Por lo tanto, es más luz. 5 EVs positivos. 5 EVs positivos menos 5 EVs negativos hacen 0 EVs. Ya vuelvo a estar otra vez en correcta exposición. Vale. Hemos dicho que lo que busco es nitidez, ¿vale? Si os fijáis, ahora os voy a complicar un poco la cosa, ¿vale? Resulta que busco nitidez y la máxima apertura de mi objetivo es F4. Ahí ya le tenéis que dar un poquito al coco. Podéis empezar donde queráis, en esta situación o en la situación en la que estamos en un minuto de exposición, ¿vale? En ISO 200 y un minuto de exposición. Pero ahora os digo que he bajado el tiempo, o sea, la ISO, he bajado la ISO a 200 porque necesitaba nitidez. Pero también os digo ahora, como si fuera otro ejercicio, que F4 es el valor, ¿vale? El valor de apertura máxima de mi objetivo. Y como os acabo de decir, busco la máxima nitidez. ¿Qué se os ocurre? Y como siempre ante la duda, recuerdo dejar puntos suspensivos. ¿O qué intuís que puede ser? ¿Por dónde creéis que van los tiros? Intuyo, no creo que sea cierta, bueno, más o menos. F2 con 8.
No, te estoy diciendo que mi apertura máxima... O sea, en el de 1 minuto sería la mejor opción para la nitidez. Pero ahora te digo que mi apertura máxima, o sea, lo máximo que puede abrir el diafragma es F4. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿por dónde creéis que van los tiros? Y segundo, ¿cuál sería el valor ideal o de la corrección? Ya sé que esto quizás os lo estoy complicando mucho. Aunque en cuanto os lo diga, lo vais a entender a la primera. Pero la gracia está en estrujarse un poco el cerebro. Correcto, ¿vale? Necesito nitidez. Entonces, como la mayoría de los objetivos, todos los objetivos, algunos teles no, los teles que son fijos no. Pero la mayoría, ¿os acordáis cómo os he dicho? Sobre todo en los variables, si yo tengo un F y mi máxima apertura es, por ejemplo, F/4, si os acordáis cuando vimos el GIF ese tan maravilloso que os dejé del diafragma, la máxima nitidez no está en la máxima apertura. Mucha gente, yo sigo sin entenderlo, sigue utilizando el 1/4 porque cree que es una maravillosidad y el 1/4 es una mierda, porque el 1/4 la imagen no sale nítida. Porque tienes aberración cromática, porque no sale nítida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayor nitidez, si os acordáis lo que digo muchas veces, está un poquito por debajo. ¿Cuánto por debajo? Normalmente unos 2 EVs. Vale. Entonces, ¿qué 2 EV serían? No siempre, ¿vale? Pero casi siempre suele estar 2 EVs por debajo del máximo. Es decir, que en vez de ser F4, sería F8. Y ahora, con esta configuración, decidme cuál sería la que creéis, ahora con este cambio, cuál sería el mejor ajuste. Y como siempre recuerdo los puntos suspensivos en caso de duda. ISO 200, F8 y 4 minutos. Partimos de que estábamos en 1, lo único que hemos hecho, como ya sabías los valores anteriores, ¿vale? Estabas en 1 minuto, lo único que has hecho es 2 EVs, es 2 EVs al tiempo, por lo tanto sería 1 EV serían 2 minutos y 2 EVs serían 4 minutos, correcto. Esa sería la configuración para que tuviese la misma luz aparente. No quiere decir que la configuración final de la imagen que voy a ver sea la misma, porque aquí que estaría aumentando la profundidad de campo, ¿vale? Además, estoy ganando en nitidez, ¿de acuerdo? Vale, con esto que acabamos de ver, lo que quiero haceros, por cierto, aquí tenía una trampa puesta para vosotros, para engañaros, pero bueno, olvidaos, ¿vale? Bien, ahora, lo que quiero haceros entender ahora, voy a dejar la anterior para tenerlo de referencia, voy a dejar la que no tiene numeraciones, vale. Bien, ahora, lo que quiero hacer entender con esto es dos detalles importantes. Primero, que contéis, es decir, tenéis que tener un valor inicial y que contéis. Si yo me desplazo desde el 5,6, ¿vale? Y yo me desplazo desde aquí, no cuento en el que estoy, cuento desde el primer salto que doy. Es como saltitos. Estoy aquí, pues hago un saltito, 2 saltitos, 3 saltitos, que voy a parar en F22, 4 saltitos, ¿vale? Pego desde aquí, 1, 2, 3 y 4 y paro en el que me quedo. No cuento desde el que salgo, ¿vale? Importante aprender a contar en esta tabla, ¿vale? Empiezo en 5,6, pues hago un saltito, 2 saltitos, 3 saltitos, 4 saltitos a F22. Y luego tengo que ver ese valor que estoy modificando si me está quitando o metiendo luz, ¿de acuerdo? Importante. Si me la está quitando, lo pongo en negativo, me cojo mi papelito y hago, vale, son 4, me quita, menos 4. Ahora, muevo, lo tengo en un segundo. Vale, pues lo muevo a 2. ¿Cuánto es? Del 1 a 2. Un salto. Vale, ¿es positivo o negativo? Como lo subo a 2 es más tiempo de luz, entonces es positivo. Vale, más 1. Como tenía menos 4 más 1, ahora tengo menos 3. Sigo debiendo 3. Vale, pues estoy en ISO 100. Pues ¿qué hago? 1, 2, 3. No cuento en el que estoy. 1, 2, 3. ISO 800. ISO 800 es más luz, es más 3 EVs, porque he pegado 3 saltitos. 1, 2, 3. 3 saltitos. Más 3. Menos 3 que debía, más 3 que debía, me quedo otra vez a 0.
Eso con todos los juegos posibles que os he explicado, porque necesito ver, porque necesito nitidez, tanto en diafragma como en ISO, porque necesito profundidad de campo, porque quiero sacar una foto a pulso, si pusiera aquí más tiempo y quiero congelar la imagen, tendría que ser a lo mejor 1.500, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos hasta el detalle de que os he dicho del doble mitad de luz, que muchas veces no compensa, y voy a explicar al qué. A veces, por ejemplo, no, olvidaos, os lo explico en la clase de nocturna, porque aquí os liaría un poco y ya bastante liosa ha sido la clase, ¿vale? Vale, entonces, lo primero importante es aprender a contar, ¿vale? Por eso os dejo esta tablita. La tablita es vuestra vida ahora mismo, ¿vale? Aprender a contar en ella es fácil, ¿vale? Y luego tener presente qué es el objetivo que necesitáis en cada uno de los casos, ¿vale? Y siempre intentar volver a cero. En la clase que viene lo que vamos a hacer es, cuando veamos el método, hay un ejercicio aparte que se llama la prueba ciega. Que es una prueba en la que tú lo que haces es sacar varias fotos seguidas modificando estos valores, pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces lo que haré será dos cosas. Yo os daré, me curaré una tabla, me daréis vosotros una foto de un sitio que hagáis, este sí que lo podéis hacer en casa, ¿vale? Un sitio de una casa fijo, donde vayáis a tener una iluminación fija. Y esa foto me la mandaréis para que yo vea los metadatos. Me da igual lo que sea que estéis fotografiando, ¿vale? Para que me deis los metadatos. Entonces yo miraré el milimetraje, importante que el milimetraje que pongáis sea el mismo cuando hagáis las siguientes. Entonces yo voy a hacer dos cosas. Os voy a poner un ejercicio para que hagáis 5 modificaciones y yo voy a hacer una serie de variaciones. Y luego yo os voy a poner uno entero con 5 modificaciones que voy a hacer a ojo, o sea, a ojo no, usando la ley de reciprocidad, para que hagáis las tomas exactamente con la misma configuración, con los valores que yo os voy a dar, sin ver ni siquiera las fotos que vais a sacar. Y veréis que las fotos que os van a salir en cuanto a luz se refiere exactamente iguales. Iguales en luz. Quiere decir que foco, si habéis fallado enfocando, ya no es cosa mía, ¿vale? O enfocando que tenga profundidad o más profundidad, etcétera. Pero que en luminosidad va a tener la misma. Y ni siquiera tengo que ver las fotos, porque sé que van a salir la misma. Yo os voy a poner 5 modificaciones que vais a ir corrigiendo con las correcciones que yo os voy a dar, ¿vale? Y veréis que salen esas 5 tomas. Para eso vais a desactivar la previsualización. Eso lo explicaré en la siguiente clase de todos modos para repetirlo. Vais a desactivar la previsualización, porque la gracia de este ejercicio está en que no veáis la foto que habéis sacado, excepto la primera. Lo suyo es la primera solo, ¿vale? Para aseguraros de que está bien expuesta. Y luego tendréis que hacer variaciones. Por eso yo voy a hacer 2 ejercicios. Esto lo suyo es hacerlo in situ, es decir, en persona. Pero, como no puedo estar ahí a la vuestra, lo haré de 2 maneras. Por un lado, os mandaré yo una, con la imagen que vosotros me mandéis, os haré yo una configuración con 5 fotos, con las 5 fotos siguientes, para que veáis que funciona, y yo ni siquiera tengo que ver las imágenes, para que veáis que realmente funciona. Y luego os voy a dar varios valores para cambiar seguidos, pero no os voy a decir la corrección, para que vosotros lo vayáis corrigiendo. Y tenéis que conseguir que una vez que hayáis terminado de sacar las 5 fotos seguidas, no podéis verlas, ¿vale? Una vez finalizadas las 5 fotos, entonces es cuando revisáis las 5 imágenes y tienen que ser iguales a la primera. Esas 5 imágenes en cuanto a luz. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es un ejercicio de confianza, para que veáis que funciona. ¿Por qué os lo mando doble? Os mando yo con los valores iniciales de vuestra cámara, que correctamente es puesta a 0, ¿vale? Una vez hayáis visto el método, para que veáis que funciona, porque vosotros podéis equivocaros a la hora de hacer el ejercicio. Entonces yo, que ni siquiera estoy ahí, os voy a dar 5 valores de modificación seguidos y veréis que cuando saquéis las fotos funciona, ¿vale? Por si vosotros os equivocáis. Y cuando os mande a cada uno la vuestra, ¿vale? Porque será individualizado, cuando me mandéis los resultados o que me digáis que falla, yo os mandaré la corrección correcta a vuestra cámara, para que veáis que funciona, porque os podéis haber equivocado. Entonces veréis en qué punto os habéis equivocado, ¿de acuerdo? De manera que os mandaré 2, la que yo os haga para que hagáis las 6 fotos seguidas, ¿vale? Y que veáis que funciona, y la segunda para que hagáis el ejercicio, y cuando la hagáis hecho me devolvéis las imágenes para verificar que efectivamente la habéis hecho bien, o, pues mira, en esta no me salió, entonces os mandaré la corrección del ejercicio que os he mandado para que lo ejecutéis tal cual y veréis que salen perfectas con la segunda configuración que os he mandado. Ya sé que ahora es un poquito lioso, pero vendrá más explicado en las hojas, ¿de acuerdo? Y con esto, amigos míos, en principio hemos acabado ya la clase correspondiente a hoy, que como os he dicho es una de las más importantes de todo el curso, ¿de acuerdo? Como habéis visto, es un poquito complicadita, pero que una vez que le pillas el tranquillo,
puedes poner toda la configuración que tú quieras, como tú quieras, según las necesidades que tú quieras. Que ese es el objetivo de fotografiar, dominar tú la cámara. No que la cámara te domine, sino que tú sepas exactamente qué estás moviendo y por qué. ¿Por qué estoy moviendo el diafragma? Por esto. ¿Por qué estoy moviendo la ISO? Por esto. ¿Por qué estoy moviendo el tiempo de exposición? Por esto. ¿Cuál es la mejor opción para la ISO? Esta. ¿Cuál es la mejor opción para el diafragma? Pues esta no, pero si la cierro esta, tengo más nitidez. ¿Cuál es la mejor opción de tiempo? Pues esta, porque aquí congelo. No, porque aquí la tengo a pulso. No, porque aquí tengo una foto nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Creo que voy a volver a ver el vídeo. Indudablemente. De hecho, todos los cursos que he hecho online de esta clase, normalmente a la gente le cuesta muchísimo asimilarlo. En cambio, todos los que han ido al presencial lo han pillado en 1 hora. Porque es que el presencial es un mundo aparte. Lo que pasa es que el presencial va acompañado del método. Tiene que ir acompañado del método, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿eh? Lo que es, supongo, el tema de los pasos, ¿eh? Lo más complicado. Sí, es un poco... mucha gente falla a la hora de saltar, sobre todo cuando no tiene la chuleta. A la hora de saltar que cuenta mal. Que cuenta mal o que pasa del F2 a F8 y cree que son 2 veces. Y no son 2 veces, son 4. ¿Me seguís la idea? Entonces mucha gente se confunde en esos detalles, ¿vale? En cuanto a lo de la compensación de la exposición, olvidaos porque más adelante lo explicaré. O sea, hay muchas cosas que os voy a explicar aquí. Pero te diré que la compensación a la exposición es una mentira. Si quieres te lo adelanto, ¿vale? Pero es una mentira, ¿vale? En principio daría como cerrada esta clase y ya nos veríamos en la siguiente.